¿Sabes que la energía y nutrientes que las plantas bulbosas utilizan para florecer y generar las primeras hojas de la temporada realmente son dadas por el órgano subterráneo? Y no por lo que nosotros podamos llegar a fertilizar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. Muy probablemente si llegaste por aquí, tendrás alguna de tus plantas bulbosas comenzando a emerger, después de haber pasado toda la época invernal en reposo vegetativo. En este video veremos los cuidados en esta etapa de su ciclo vital, tanto si florecerán como si producirán hojas. Así que vamos a comenzar. Una de las grandes características que tienen las plantas bulbosas es su capacidad de deshacerse de las hojas cuando las condiciones ambientales no son óptimas, es decir, cuando hay una gran sequía o cuando las temperaturas son muy bajas, llegando a sobrevivir gracias a los órganos de reserva subterráneos que poseen estas especies. Como generalidad, la gran mayoría de plantas bulbosas que nosotros cultivamos en nuestros hogares pierden las hojas en época invernal. Tal es el caso de las plantas del género Xanthedeschia. Aquí tenemos a una hermosa cala Memories, que en específico es un híbrido. Te vas a dar cuenta que las calas llamadas de colores pierden las hojas en época invernal. Otro ejemplo también, tenemos aquí un hermoso ejemplar de Lilium, más conocidas como lilies o azucenas. Estas plantas también pierden todo su follaje en época invernal. Y por último tenemos acá dos bulbos de Hippeastrum, más conocidos como Amaryllis. Estas plantas no llegan a perder todo su follaje, pero sí ralentizan bastante su crecimiento y no generan hojas nuevas cuando las temperaturas son frías. Eso sí, si las temperaturas llegan a ser extremadamente frías y llega a haber heladas, las hojas simplemente se llegan a quemar. Y de hecho, muchos de los Hippeastrum que tú vas a ver van a tener hojas remanentes del año pasado. Pero es muy importante no retirárselas porque aún así en la temporada de invierno estuvieron fotosintetizando y mandando azúcares a la planta. Ok, y una vez pasada la época invernal, ¿cómo saben las plantas que es momento de despertar? Existen diferentes parámetros ambientales que las plantas censan para poder saber si ya es óptimo emerger nuevas hojas o un escapo floral. Entre ellas, y en primer lugar tenemos la presencia de más cantidad de horas de luz, es decir, cada vez que nos vamos acercando más al equinoccio de primavera, los días son más largos porque hay más horas de sol. Este parámetro quizá nos pueda parecer que las plantas no lo van a lograr censar porque solamente están los órganos subterráneos. Algunas plantas que posean por ejemplo hojas como los Hippeastrum sí van a poder censar este parámetro, pero aún así los rayos solares son capaces de entrar varias capas en la tierra. Esto sucede sobre todo en suelos con una buena estructura, es decir que no están compactados, y por lo tanto los poros dentro de él son más grandes. Y el segundo parámetro que quizá es más conocido es el aumento de la temperatura, coincidiendo muchas veces con la llegada de la primavera. Y esto dependerá de la zona geográfica, ya que los lugares más al norte llegan a temperaturas cálidas mucho más tarde en el año. Con tan solo unos pocos grados centígrados arriba de la temperatura invernal, las plantas comienzan a censar esto, es decir, tanto el cambio de temperaturas bajas a altas, como qué tanto está aumentando la temperatura. Y es que existe dentro de la literatura descrito que muchas plantas bulbosas comienzan la organogénesis, es decir, a formar hojas y flores cuando las temperaturas están entre los 9 y los 25 grados centígrados. Una vez que detectan estos cambios en los parámetros ambientales, ponen en marcha toda la maquinaria para producir primero raíces, hojas y también escapos florales, dependiendo de la especie que se trate. Si bien el agua también llega a activar el rebrote de estas especies, tengo que decirte que en muchas plantas en su hábitat natural, este elemento no llega a estar disponible en etapas muy tempranas del año. Es decir, generalmente cuando las plantas comienzan a brotar, lo hacen desde las reservas que tienen en sus órganos subterráneos. Otras plantas, debido al hábitat que tienen, llegan a tener suelos un poco más húmedos por la caída de nieve en el invierno, o también que el suelo no llega a secarse demasiado por el tipo de lugar donde se desarrollan. Y esto muy probablemente lo habrás visto en algunas plantas bulbosas como los Hippeastrum. Si tú comparaste de casualidad alguna vez un bulbo que ya traía la vara floral bastante alta, son capaces de florecer incluso sin una gota de agua suministrada. Muchas de estas plantas, sobre todo aquellas que generan primero las varas florales, van a depender totalmente de las reservas que tengan en sus órganos subterráneos.
ya sean bulbos, cormos o rizomas, todos ellos tienen la función de darle a la planta los primeros nutrientes que necesitan en la temporada, y después de ello, con el suministro de agua y nutrientes, poder volver a nutrir ese órgano tan importante. Por ejemplo, tenemos en el caso de los Hippeastrum y de los Lilium, poseen bulbos de diferente tipo, y en el caso de las calas de colores, poseen un rizoma. Y esto es muy importante destacarlo, ya que algunas veces verás, por ejemplo, los Hippeastrum, que poseen 2 o 3 hojas del año anterior y están comenzando a florecer. Muchas veces te preguntarás si estas hojas están suministrando la energía a la planta, es decir, para la floración. Y si bien alguna cantidad de azúcares que estén fabricando las hojas viejas o las hojas nuevas que están generando van a ir a la floración, la inmensa mayoría de carbohidratos están siendo traslocados desde las capas del bulbo hacia la vara floral. Y esto no solamente sucede con las flores, sino también con las primeras hojas. Y por eso muy probablemente vas a percatar que las primeras estructuras que van a estar formando las plantas bulbosas después de haber despertado de todo el letargo en el invierno, van a ser hojas y flores muy sorprendentes, y sobre todo las hojas te vas a percatar que tienen colores muy llamativos sin ninguna falta de ningún nutriente, no tienen ningún tipo de clorosis ni nada por el estilo. Entonces, una vez que la plantita ya comenzó a emerger, en estos momentos nosotros vamos a comenzar a ayudarle con un poco de riego. Te voy a recomendar siempre que el primer riego sea muy poquito, no tan en profundidad, y solamente para empapar un poco el sustrato y que no esté muy seco. Esto, lo más importante que va a hacer es mandarle una señal al órgano de reserva de que las condiciones ambientales dentro del suelo son óptimas y hay presencia de agua, y por lo tanto incentivar a que genere más raíces. Y entonces, conforme pase el tiempo y las plantas tengan más hojas, va a seguir aumentando paulatinamente la cantidad de agua y la frecuencia de riego. Es muy importante no pasarnos, ya que muchas plantas bulbosas llegan a perder cierta cantidad de raíces en la época de invierno, porque no las necesitan. Si bien algunas de ellas llegan a conservar bastante bien su sistema radicular, como por ejemplo los Hippeastrum, algunas otras llegan a perder gran cantidad de ellas, como por ejemplo las calas. Entonces, para no cometer errores y que se nos puedan pudrir, es mejor irles dando poco a poco el riego. La cantidad de luz que van a estar recibiendo las plantas va a ser cada vez mayor, simplemente porque nos estamos acercando al equinoccio de primavera, y por lo tanto las horas de luz son más. Además que la intensidad lumínica es más fuerte. Estos dos factores van a cambiar naturalmente y tú no vas a tener que hacer nada al respecto. Pero si tú tienes tus plantas bulbosas en interior, o es que tú llegas a guardar los rizomas y los órganos de reserva para plantarlas en la siguiente temporada, sí te recomiendo ir acostumbrando de a poco a las plantas para que así la cantidad de luz no sea excesiva y pueda quemar las primeras hojas y las primeras estructuras que llegan a ser bastante débiles, que de hecho yo he notado que algunas calas que tengo en interior emergen después de las calas que están al exterior, y esto porque detectan la señal de luz mucho más tarde. Y la pregunta del millón, ¿conviene fertilizarlas en estos momentos? Basándonos en su biología y en cómo las plantas bulbosas funcionan, no te lo recomiendo, ya que mucho de su fertilizante y abonado no lo van a aprovechar. Por ejemplo, en el caso de algún Hippeastrum o alguna planta bulbosa que solamente está generando flores y no hojas, realmente no conviene abonar para nada, ya que todos los nutrientes están siendo dados al mismo tiempo que las reservas están traslocándose hacia las partes más altas de la planta para generar las flores. En el caso que tengas otras plantas bulbosas como por ejemplo las calas o los lilium, que generan antes sus hojas previas a la formación de los botones florales, en ellas sí puedes hacer un abonado muy ligero, pero solamente cuando las hojas llegan a ser bastante abundantes, es decir, como por ejemplo en este caso. Si la planta tiene menos de 4 hojas y son muy pequeñas, no conviene abonar para nada. Y siempre este abonado va a ser muy ligero, muy en superficie y con una concentración bastante baja. Yo te recomiendo que no llegues ni siquiera a 1/5 de la fertilización o abonado que llegarías a usar en una planta cuando se encuentra formando hojas. Y es que si bien no es como que le vayan a causar algún daño, a menos de que sea una fertilización excesiva que llegue a quemar las raíces, vamos a estar desperdiciando todo ese abono, ya que va a estar siendo lavado con los riegos. Por lo tanto, dejémosle esa tarea a su órgano de reserva, un recurso muy útil que estas plantas desarrollaron. De esta manera, ecológicamente, muchas plantas bulbosas en su hábitat natural le ganan en la carrera de floración
y generación de hojas a muchas plantas que no poseen este rasgo evolutivo. Por lo tanto, son de las primeras especies que llegan a florecer o a generar hojas en la temporada, y muchas veces después de que pase todo su ciclo, apenas van a estar comenzando a emerger otro tipo de plantas que no poseen órganos de reserva. Y una vez ha pasado la época de floración o la planta ha generado suficientes hojas, es momento de comenzar a abonar correctamente para darle todos los nutrientes que necesita, para que así la planta pueda almacenar muchos más nutrientes para el siguiente año. Y bueno, eso sería todo. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que te haya aportado un poco de información sobre el cuidado de las plantas bulbosas. Si te gustó, recuerda dejar tu bonito me gusta y también si tienes alguna duda al respecto la puedes dejar abajo en la cajita de comentarios. Si apenas llegaste por aquí, te cuento que hablo sobre plantas y jardinería abordando los temas desde un enfoque biológico, así que si gustas puedes suscribirte y también de paso activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También te dejo mi Instagram en la cajita de información del mismo. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.